Palabra viva. Santo. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Su gracia en abundancia. Él te ama y me ama. Lo valoramos. Valoramos su amor. Valoramos su misericordia. ¿Usted la valora? Demuéstreselo. Demuéstreselo a nuestro Dios. Él es digno, Él es santo. Loamos al Señor. Lo bendecimos. Agradecemos su bondad. Agradecemos todo lo que ha hecho estos años en medio nuestro. Él tiene un plan. A veces lo que nosotros más lejos tenemos es lo que más cerca Dios nos pone. Dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Hay un fin que Él sabe que el hombre espiritual, el Jesucito dentro de nosotros, espera. Y es agradarle a Él. Es agradarle. Nosotros queremos agradarle. Queremos ser ese pueblo agradecido. Ese pueblo que agradece sus bondades. Estamos agradecidos por Él, por su bondad, por su misericordia. Esta palabra voy a tratar de no extenderme. Yo no soy como, son profundos. Nuestro pastor allá y Pastor Rafi se extienden, son profundos, son muy profundos. Eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Mis amados, reciban un saludo fuerte de nuestra casa espiritual, nuestro pastor también. Son amados, como el pastor le dijo, son amados. Ustedes somos un solo pueblo y Dios nos ha unido con propósito ya por muchos años. Esta palabra, a veces uno tiene un sancocho en la cabeza, orándole a Dios para que, Señor, ¿cómo es que vamos a meter esto aquí? Y uno le pregunta al Señor y Dios dice, no, usted vaya y tírese del avión, que el paracaídas me encargo yo. Así que oren ustedes, mis hermanos, para que Dios nos hable, me hable a mí, pueda usarnos con poder y lograr el propósito eterno. Dios me ha estado ministrando acerca de esta palabra, acerca del proceso del poder, o más bien, el proceso de la autoridad y el poder. Vengan conmigo al libro de Lucas, capítulo 9. Versículo 1, vamos a leer capítulo 9. Y díganme amén si están conmigo. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Él es grande. Lo amamos. Lo bendecimos. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Voy a repetir ese versículo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Dice el segundo, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En el primero dice para sanar enfermedades
En el segundo versículo dice, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dice el 3, después de haberle dado la autoridad, después de haberle dado el poder, dice la instrucción, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y dice, saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El proceso, está fuerte el agua, ¿verdad? El proceso de la autoridad y el poder. Esta palabra Dios me hacía meditar mucho en la autoridad del Hijo. Él aquí dice su palabra que Él les dio a sus discípulos autoridad y poder. Y ahí dice para qué les dio esa autoridad. La palabra dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él no podía venir, o nadie puede ir a buscar algo que se ha perdido sin autoridad y sin poder. No se puede ir a rescatar a la oveja perdida si no hay autoridad y poder. No se puede barrer la casa para buscar la dracma perdida sin que haya autoridad y poder. No se puede entrar a la casa del hombre fuerte sin antes atarlo. Hay que atar al hombre fuerte y después de atarlo, entrar a la casa. Dice la palabra que cuando Jesús vino a buscar eso que se había perdido, el libro de Génesis habla acerca de esa imagen, de la imagen del Dios vivo, de la imagen del Creador. Y yo los voy a invitar rapidito a que vayamos a Génesis. Vamos a ir a Génesis, al primer capítulo, y vamos a ver un poquito antes eso que se perdió. ¿Qué fue eso que se perdió? ¿Cuál fue la responsabilidad del hombre? ¿De dónde cayó el hombre? ¿Qué pasó con Adán? Porque dice la palabra que Dios, me pongo los lentes, ustedes saben cómo es la edad. Dice la palabra que dice aquí el 26, capítulo 1, versículo 26, si están conmigo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ustedes ven ahí, mis amados, que Dios habla a la Trinidad, y cuando uno estudia este pasaje se cree que a los ángeles también, con ya hechos, pero vamos a decir que le hablaba a sí mismo, a la Trinidad, de hacer al hombre a su imagen y semejanza, y que de señorear. Pero Dios no le dio el señorío ni ninguna responsabilidad al hombre antes de hacerlo a imagen de Él. No había ninguna responsabilidad. No podía darle nada al hombre sin que tuviera la imagen. Jesús vino a rescatar esa imagen, porque no se puede dar autoridad sin imagen.
No se puede atar al hombre fuerte sin imagen. El poder y la autoridad no es efectiva si no hay imagen. Entonces, dice acá, mis amados, entonces otra vez lo voy a leer: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense la responsabilidad que el hombre recibe aquí. En los peces del mar, lo tengo acá, Dios mío, qué bendición. Entonces dijo Dios, fíjense bien, ahí dice en los peces del mar, en las bestias, en toda la tierra. Paréceme que Dios no le había dado límites al hombre para que él reine, que estaba dándole, además de los peces, el agua, en el mar, en el aire. Tenía autoridad no solamente en los pájaros, en los animales que volaban, pero autoridad en el aire, en los elementos, en la tierra. Dios no lo limitó al hombre. No tenía límites. La imagen no tiene límite. Y dice acá, seguimos leyendo, y dice, creó Dios al hombre a su imagen, otra vez, el 27. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar otra vez, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Seguimos aquí, mis hermanos, seguimos acá. En mis apuntes. Hablando acerca de las cualidades que Dios le da a la imagen. Dice que nos da la razón, la personalidad e intelecto, las capacidades de relacionar. Entonces ahí está el escuchar, el ver, el hablar. Todas estas son aptitudes que Dios decidió otorgar a los seres humanos. Y dice, señoré en toda la tierra. Dios creó al hombre para ser agente de su reino, para gobernar, someter al resto de la creación, incluyendo a las agresivas fuerzas satánicas que pronto invadirían. Entonces dice, mis amados, con la caída del hombre, todo esto cambió. La responsabilidad del hombre es señorear en los peces del mar, en la tierra, en toda la tierra. No había límites, pero al pecar, como ustedes saben, hubo un cambio. El hombre el hombre se limitó, no podía seguir, no podía gobernar, no podía poner límites. Cuando la mujer hablaba con Satanás, con la serpiente, que ésta le decía, con que Dios te ha dicho que si comen de este árbol moriréis. No es así, sino que Él sabe muy bien que serán igual que Él, sabiendo el bien y el mal. Esa palabra era como una inyección, era la simiente para la duda. Quería inyectarle la duda, quería limitar, y lo cual lo logró, limitar al hombre, limitar el gobierno del hombre, o el gobierno de Dios a través del hombre, a través de esa duda. Y eso comenzó el solamente hecho de creerle a un animal
lo llevó a él, al hombre, a ser destituido, como dice la Biblia. Por él todos pecamos por un solo. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, del gobierno. No hubo para el hombre comunión con nuestro Dios. Dice, porque hubo tengo aquí en mis notas que luego del impacto de la caída del hombre, hubo un desnivel en la agricultura, en lo agrícola, en lo zoológico, en lo geológico, en lo meteorológico, en toda la tierra, en todos los animales, en todas las plantas. Todo fue quitado. Yo estoy mirando aquí y digo, no lo veo bien, y los lentes me hacen falta. Hubo una desarmonía en la naturaleza, en los elementos. Todo se limitó. Dice la palabra en Isaías, voy a invitarlos a ir a Isaías 45, versículo 18, para que veamos lo que dice el profeta ahí. Lo tienen, dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada. La creó, para que fuese habitada la creó. Se lo voy a repetir, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo me puse a meditar en esa palabra, porque ahí dice que Él no la creó en vano. Entonces esa palabra, me puse a buscar esa palabra, que dice vano. Dice, oiga bien lo que esta palabra dice, tohu, es la palabra hebrea, esa palabra vano es tohu, palabra hebrea que significa un desorden caótico y sin forma, algo sin valor, el vacío, la desolación, lo que no sirve para nada o no tiene propósito alguno. Es decir, Dios no creó la tierra sin propósito. Dios creó la tierra con un propósito. Dios antes de crear la tierra no hizo un desorden. Él ordenó, es lo que debo decir. En el desorden Él lo ordenó. La tierra estaba vacía, Él la llenó. La tierra, Él puso límites en ella. Dice que la tierra, cuando habla de la tierra desordenada y vacía, es tohu. Dice, y tohu sugiere, dice lo que esta palabra sugiere. Tohu sugiere un caos total, algo completamente vacío en contraste con el orden equilibrado. Es un vacío total. Y dice, les quiero leer también Romanos 8:20, si me ayudan por aquí, por favor. Vamos a seguir. Romanos 8:20. No lo pusieron acá, ¿dónde está mi gente? Bueno, lo buscamos aquí entonces. Ajá. Traje el iPad. Romanos 8:20. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Porque la creación, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por su causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, la creación no es como dicen por ahí, que Dios está en su trono y usted se portó mal y ya viene Dios y hace y lo maltrata o le pega porque usted usted se comportó de cierta manera. No, sino que hay una palabra de Dios. Usted recibe lo que usted siembra. Usted, o más bien, usted siembra y cosecha eso mismo. Usted siembra y esa semilla que usted siembra, si sembró plátano, vas a recibir plátano. Así es la creación. La creación está sujetada a eso mismo, al desorden ahora. Por cuanto hubo pecado, Dios no la creó de esa manera. La idea de Dios era ordenarla, que se mantenga en orden, que el hombre fuera guiado por el Espíritu Santo, que el hombre fuera llevado por el Espíritu, tuviera esa dirección, esa presencia hermosa. Bueno, vamos a seguir con las responsabilidades del hombre. Seguimos otra vez con las responsabilidades que el hombre tenía. Hablamos un poquito del señorío, de su señorío, ¿no? Aquí dice también la palabra, dijimos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, que Dios creó al hombre. Uno ve como el proceso de Dios ahí. Entonces aquí dice, ahí mismo en Génesis, capítulo 2, en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí lo formó. Dice, lo hizo a su imagen y semejanza. Creó al hombre. Es como el proceso de Dios, aunque cuando uno entra a estudiar esas palabras, uno se da cuenta que es la misma palabra, pero para diferentes. La palabra hebrea siempre tiene diferentes sinónimos, ¿no? Pero lo podemos aplicar como que el proceso de Dios. Dios hizo al hombre, lo creó, lo formó. Ahora, Dios no va a dar ninguna responsabilidad a nadie sin formarlo, sin crearlo. Dios primero nos va a procesar, como dice aquí. Aquí dice que formó al hombre y sopló. Dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ahí dice, y Jehová Dios plantó un huerto, dice el 8, en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Es decir, ya lo formó, ya estaba listo para recibir la responsabilidad de administrar el huerto, de administrar el Edén. El Edén, Dios me hacía verlo como que era una sede, una central para administrar los de Dios. Porque Edén significa delicia. Entonces, la delicia de estar con Dios, la delicia de la comunión con Dios, la delicia del gobierno de Dios. Es decir, Dios formó, dice aquí, formó al hombre, lo puso en el Edén, pero este Edén tenía que ser guardado, tenía que trabajar la tierra. Dios formó a Adán para trabajar la tierra del Edén. Esa tierra tenía que ser labrada a la manera de Dios. Es decir, no era cualquier tierra, porque Dios hizo a Adán, lo hizo, lo formó, ya una tierra limpia. Dios tomó, usted sabe, cuando Dios nos toca, pues Dios nos limpia. Dios crea algo hermoso, algo nuevo, un propósito. Ya Adán no era de la tierra rústica. Ya Adán era de esta misma tierra, del Edén, de la sede, como le llamo, ¿no? Aquí Dios comenzó a tratar con Adán y en esta sede fue donde comenzó la conversación aquella. Aquí comenzó la conversación. Dios me hacía verlo a mí esto como que Satanás fue a buscar un permiso,
Como cuando usted va a otro país y usted va a buscar su residencia o su licencia para manejar. Pues eso fue lo que pasó aquí, en esa conversación. Le creyeron más a Satanás, le dieron su permiso para conducir. Es decir, tiene tu licencia. Si no le hubieran creído a Satanás, Satanás hubiera tenido que irse. Si no le hubieran creído. Es decir, aquí se le dio la prioridad y fue tan grande lo que perdimos aquí, que Dios me hacía meditar. Porque Dios, como yo decía al principio, Dios le dio a la imagen, Dios le dio la responsabilidad de señorearse. La imagen tenía la responsabilidad del señorío, del gobierno, y el no creer a lo que Dios dijo, o más bien el creer a lo que dijo Satanás a través de la serpiente, le quitó el señorío, perdió la relación, perdió la comunión, perdió el privilegio de estar aquí en esta central. Y yo voy a leer un poquito los versículos ahí mismo del 8, un poquito para ver los mobiliarios, como digo yo, ¿no? Del Edén, ¿verdad? Y dice, y dijo Dios el 8, y dijo Dios, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra de todo árbol delicioso a la vista y buena, de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice el 10, y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Ustedes ven, tenemos el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, tenemos el río que se repartía en 4 brazos. El 15, para no seguir leyendo todo eso, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces dice, ahí ustedes ven lo que les dije ahorita, que Dios, el Edén era para guardarlo, no se podía descuidar, porque es la delicia del hombre. Debía de ser la delicia para el hombre, no se podía cuidar, tenía que estar activo, pendiente. Dice entonces, dice que el 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que la viese como las había de llamar, y todo aquel que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Es decir, Adán fue el encargado de administrar el Edén. Adán era quien debía de guardar el árbol de la vida, o más bien el camino al árbol de la vida, como dice ahí, el camino al árbol de la vida. Adán era el que debió de poner los nombres, labrar la tierra, porque una cosa es trabajar para Dios, una cosa es labrar la tierra del Edén, una cosa es estar en el lugar que Dios me pone, aunque el lugar sea un lugar árido, pero Dios me puso. Una cosa es estar donde Dios me pone y otra cosa es estar en donde yo quiero. Dios formó a Adán y le dio esa responsabilidad. Y cuando hablo de Adán me refiero a toda la humanidad. Ahí uno se aplica lo de Dios con uno, nos aplicamos la palabra. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en el lugar que Dios me llamó? ¿O no estoy en el lugar que Dios me llamó? Estoy en el Edén, en el lugar escogido por Dios. Estoy buscando
no me ha faltado la dirección de Dios. Estoy en la delicia. Estoy agradando a Dios, porque en el Edén era un agrado, le agradaba a Dios y Dios contento con Adán, y había relación y había comunión. Y Dios le estaba dando, cuando usted está en la presencia, pues la capacidad de Dios en usted para usted gobernar, para usted señorear. Usted puede aplicarlo en su trabajo. Cuando usted está en la presencia, cuando usted está buscando la guianza del Espíritu Santo y vive de acuerdo a la vida del Espíritu, usted va a ser efectivo donde quiera que usted esté. Comenzando en su hogar, nosotros los varones, en nuestro hogar, si Dios me está dirigiendo en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, voy a ser efectivo. El señorío de Dios va a morar en medio de ese varón y de esa mujer también, porque la mujer tiene su parte. Cuando la mujer se mete con Dios y ese hombre está metido con Dios, no va a faltar la dirección, no va a faltar la delicia, no va a faltar el agrado a nuestro Dios. Va a haber gobierno de Dios en esa casa. Va a haber presencia de nuestro Dios eterno. ¿Me entiende? Porque le estamos creyendo a nuestro Dios. Es lo que Dios quiere. Aquí, este hombre, y nos puede pasar, perdió todo lo de Dios. Perdió todo lo de Dios por creerle a Satanás. Satanás todavía se puede acercar a cualquiera de nosotros. Y nosotros, yo digo, lo podemos hacer legal en nuestras casas. Él puede andar con licencia. Él puede caminar, aquí estoy yo, y comenzar a caminar. ¿Y qué? Pero tiene licencia. Porque a veces lo reprendemos. Perdone que me detenga un poquito, no me estoy saliendo del mensaje. Porque estoy hablando un poquito de la responsabilidad que tenía el hombre antes de caer. ¿Entiendes? Estoy hablando un poquito de lo que dije al principio era lo que Jesús vino a recuperar, que era la imagen. Pero el enemigo podemos legalizarlo, podemos darle licencia de estar en nuestra casa. Él puede venir y estar ahí y yo querer reprenderlo, pero yo tengo que cerrar la puerta. Esa puerta, que es lo que lo está legalizando, que es lo que le está dando la licencia, tengo que cerrarla, tengo que preguntarle a Dios, tengo que renunciar a ella. Debo de vivir la vida del Espíritu. Debo estar con el Espíritu, darle a Él la primacía, darle a Él el señorío de mi vida. Debo de dejarlo a Él, obrar, de que Él tome todo el control de mi vida, de mi casa, de mi familia. Porque a veces uno no sabe. Y ahí el enemigo a veces sin reprenderlo se va. Cuando usted comienza a vivir para Dios en la vida del Espíritu, sin reprenderlo, no hay que decirle vete, Él se va solo. Porque Él busca es el permiso suyo. El Espíritu Santo, cuando usted le da permiso, no te va a forzar. No te va a forzar. El Espíritu Santo es caballero. El Espíritu Santo es bueno. Él no te forza. Él con amor te convence. Hijo, estás mal. No te conviene. No te conviene. Y eso fue lo que Jesús vino a restablecer. Eso fue cuando Él trajo la imagen. Cuando Él recuperó la imagen, que vamos para allá ahora, eso fue lo que Él vino a restablecer. Y esa es la responsabilidad de Adán, lo que perdió. Perdió la delicia, perdió la comunión, perdió el señorío, perdió el gobierno, perdió la vida del Espíritu, perdió la capacidad de estar en la presencia del Dios vivo. Qué hermoso estar en la presencia. Qué hermoso es pasar tiempo en la presencia. Qué hermoso eso.
Qué hermoso es creerle a Dios. Creerle a Dios. Orarle a Dios. Cuando usted va a un restaurante o a cualquier lugar y usted ora a Dios, eso es hermoso. Que usted pueda clamar a Dios por las comidas. Usted no sabe con qué echaron, cómo le cocinaron. La tecnología hoy, cuando siembran esas semillas de frutas o de hortalizas, ellos la adulteran. Y nosotros tenemos, no sé ni cómo expresarlo, esa gracia de Dios de orar por los alimentos, de santificarlos. Yo le doy gloria a nuestro Dios por eso, porque nos ha dado ese privilegio de ser hijos amados. ¿No se alegra usted por eso? Por los pensamientos que Él tiene, que son de bien. Él quiere darnos más, aunque nos lo dio todo. Pero lo creemos eso, que nos lo dio todo. Tenemos que creerlo, porque así es que lo recibimos, creyendo. Adán lo perdió todo, le creyó más a la serpiente, perdió el privilegio. Y después que lo sacó Dios del Edén, dice la palabra que lo mandó a labrar la tierra de donde él salió. Mediten eso. Cuando Dios me manda a labrar la tierra donde yo salí, donde Él me sacó. Porque cuando Dios te saca, ya no eres la misma tierra. Ya esas manos y los ojos de Dios y sus labios comienzan a santificarte porque te está mirando el Santo. Y comienza a darte forma. Como dije, Dios lo hizo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos. Dios lo creó, comenzó a crear en él un corazón hermoso, santo, dispuesto para Dios, y después lo formó. Y después que hizo todo eso, comenzó a delegarle. Ok, ahora señoréate aquí. Ahora mira, voy a hacer este lugar para que aquí tú vas a trabajar conmigo y para mí. Y tú vas a administrar desde acá, desde esta delicia, tú vas a administrar, Adán. Tú vas a cuidar el camino al árbol de la vida. Del árbol de la vida es tuyo. No lo mires. Y Adán no se detuvo a pensar eso, que podía perderlo todo por nada. No se detuvo. Una responsabilidad, una pérdida. Dios le dio la responsabilidad de llevar su presencia y él la perdió. Y vamos a ver un poquito ciertas cositas que iban pasando después que él perdió, que él salió del Edén. Dice aquí, sean pacientes conmigo, vamos ahí, porque quiero transmitir bien el sancocho que tengo en mi mente. Dice, les voy a leer lo que dijo aquí. Entonces la serpiente, el 3:4, capítulo Génesis, capítulo 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces ahí usted sabe ya lo que pasó. Le voy a leer el 15. Y oiga esto, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Usted sabe la conversacioncita que hubo ahí, que hablamos un poquito. Dice entonces Dios, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en la calcañar. Inmediatamente, cuando usted medita en esta palabra, mis hermanos, mis amados, usted ve como Dios envía la esperanza. Ahí me envía la esperanza a la simiente, porque había una simiente de Satanás ya en la mujer.
estaba la duda, ya estaba esa duda, ese que no podía caminar con Dios ya no podía caminar con Dios. Entonces Dios le manda, le habla a esa simiente. Entonces usted ve les voy a hablar de algo acá para que ustedes, de mucha bendición, sean pacientes, mis amados. Sean pacientes. Dice aquí, mire lo que pasó después que Dios los trajo, los lanzó fuera del Edén, ve a labrar la tierra de donde yo te saqué. Dice el capítulo 4, dice así, el capítulo 4 en Génesis. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y dice el verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahora una pregunta les hago yo. ¿Quién usted cree que le enseñó a labrar la tierra a Caín? Porque mire la expresión, yo digo que Adán, que es su padre, ¿no? Pero mire la expresión hermosa de Eva. Dice aquí en el 4 otra vez, dice, cuando dio a luz a Caín, dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella estaba, esa expresión ahí, ella estaba contenta. Mira, pequé, fallé, pero Dios me dio un varón. A pesar de que fallé, Dios me dio a Caín. Estaba contenta. Era tan contenta que cuando usted sigue leyendo, dice, después dio a luz su hermano Abel. Mire la expresión. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. La expresión dice, y después dio a luz su hermano Abel. No dice, después dio a luz a Abel, sino a su hermano Abel. Como, no, Caín nació, estoy contenta, me dieron la oportunidad, el Señor me ama todavía, no se ha olvidado de mí. Pero dio a luz a su hermano Abel. Ustedes no notan algo ahí. Entren a esa palabra. Hay como algo, como que Abel, su hermano Abel, y era el pastor de ovejas. Y aconteció, ahí está entonces, otra de las cosas que pasó. Cuando usted medita en esa palabra, estamos hablando de lo que pasó después del pecado ahora. ¿Okay? Hablamos antes de pecar un poquito, algo sintético, y ahora un poquito después de pecar. Métanse en esta palabra, en esas expresiones, y ustedes podrán ver muchas cositas que hay ahí. Pero usted ve la bondad de Dios. Ellos pecaron, le dieron un hijo a Caín. Caín fue un labrador de la tierra. Pero era como que, cuando usted estudia este pasaje, era como que había una esperanza depositada en Caín. Caín fue una luz de Dios en medio de la oscuridad. Pecamos, fue una luz, se acordó Dios de nosotros. Fue una luz Caín. Y se le dio como, cuando usted ve, fue como que se le dio más atención a Caín. Y Abel, sí, él nació luego, Abel está ahí, pastor de ovejas, está muy bien. Y usted ve que algo pasó aquí, algo pasó. Y entonces usted ve ya lo que continuó ahí, dice, y Abel trajo, ahí usted ve lo que pasó, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, dice el 5, y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido.
Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dice ahí, dice Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Usted ve lo que pasó ahí? Ahí concibió. Ahí se vio todo lo que se le sembró a Caín. Cuando usted lee el pasaje profundo, usted puede ver esas cosas. Vamos a verlo eso a la luz. Déjame ver qué hora tenemos, Oh my God. Me pasé aquí. Santo Jesús. Bueno, vamos a hacer un amarre porque me pasé. Pastor, me pasé. Vamos a ver a la luz para ganar tiempo. Hebreos 11, y me pueden ayudar allá atrás. 11:4. Vamos a ver un poquito de lo que pasó ahí. Santo. Y dice, y dijo Caín a su hermano Abel. No, Hebreos. No hay nadie allí. Dice, sí, Hebreos 11. Hebreos 11:4. Pastor, perdóname. Me detuve. Santo Dios Padre, voy a hacer un amarre, perdón, sean pacientes, denme unos minutitos. 11:4, estoy aquí. Ok. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. ¿Por qué dice ahí? ¿Por qué dice ahí? Por la fe. Por la fe. Abel, es decir, la simiente que se le sembró a los padres, a nuestros padres, no pudo con Abel. Abel sí creyó a Dios. Dice que por la fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, Abel pudo, la simiente, Dios no permitió que destruyera. Él, aunque lo mataron, ¿verdad? Pero dice que la fe habló. La sangre de él habló ahí. Entonces, eso era lo que, voy a hacer un amarre aquí rápido, porque es que después, a eso me refería al principio. Yo dije que íbamos a hablar, y lo titulaba el mensaje, el proceso de la autoridad y el poder. El proceso. Iba a hablar más del proceso. ¿Me entiende? Dios mandó la simiente. Dios mandó la simiente. Dios envió un ángel que le dijo, salve eres y muy bienaventurada María. Y le dio una salutación, le trajo una palabra de Dios, le trajo el propósito en palabras. Ahí quedó embarazada María, podríamos decir, ¿no? La palabra, la salutación de ese ángel. Dice la Biblia que cuando le explicaba a María lo que iba a pasar con ella, que iba el espíritu iba a hacer sombra, y el poder del Altísimo la iba a cubrir. La simiente santa, la simiente que se le habló al principio a Eva, estaba en el vientre de María. La fe andante, el creerle a Dios, la delicia, el Edén verdadero estaba en el vientre. Y ese Edén verdadero, esa simiente santa, fue la que dice la palabra en el capítulo 4 en Lucas, dice que ya grande, que cuando fue bautizado, que la voz habló y dijo, ese es mi hijo amado,
en el cual yo tengo la complacencia. Mi Edén. Yo soy el Edén y Él es mi Edén. Hay complacencia. Él es el santo. Él es que me va a obedecer. En Él me voy a deleitar. Él es lo único que puede suplir mis demandas. El único. El único. Dice que Él es mi Hijo amado. Entonces ahí mismo dice que fue arrebatado por el Espíritu. Y el Espíritu lo llevó al desierto. Fue arrebatado. Esa es la palabra. Cuando dice fue llevado, en realidad la palabra original es arrebatado al desierto, a encontrarse con la misma persona del Edén. Él fue allí a buscar, fíjense, que Dios me lo hacía ver. Satanás fue a buscar su permiso en el Edén. Pues Jesús fue a buscar su permiso en el desierto. Porque ¿quién reina en esta tierra? Satanás. Él reina en lo que le han dado permiso. Entonces Jesús, como Dios es un Dios de orden, dijo, no, ve al desierto, busca tu permiso, ve tranquilo. Y fue allá también a ser tentado. Entonces Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, Él es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces le dijo, si eres hijo de Dios, la misma palabra, la misma actitud que al principio, contradiciendo a Dios. Él es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pues si eres hijo de Dios, esas piedras están ahí, muestra que tú eres hijo de Dios. Es decir, lo mismo, estaba en lo mismo. Quería derrocar a Jesús. Quería derrocarlo. Pero todos sabemos que no lo logró. Que el Hijo vino a satisfacer al Padre, a agradar al Padre. No lo logró. No lo logró. La fe andante, la palabra viviente. Él era la palabra hecha carne. Cuando el profeta decía, vino a mí palabra de Jehová, era Jesús que venía. La palabra. Vino a mí palabra de Jehová. Jesús. Jesús. La palabra hecha carne. Entonces venía el Espíritu Santo y hacía el resto. Esa palabra le daba vida. Salía esa palabra y el Espíritu le daba vida. Y ahí te veía la Trinidad ahí bregando, siempre juntos, siempre juntos, siempre juntos. ¿No es hermoso eso, mis hermanos? Que Dios no hizo parte de su propósito, de su gracia, de su amor. Tenemos que valorarlo. Hay que valorar a Dios, valorar su gracia, su amor. Él se detuvo en el camino, estábamos lejos y Él nos hizo venir. Él nos dio la fe como un conducto para conectarnos con Él. Él nos dio la fe, un conducto para Él obrar en medio nuestro. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. No voy a poder llegar a donde quería llegar, mis hermanos. Pero el poder y la autoridad que yo leí al principio, esos discípulos pasaron por un proceso. No fue que Jesús dijo, le voy a dar poder y autoridad, ya no. Dice que Él escogió a 12 discípulos para que estuvieran con Él. Él comenzó a labrar el corazón de esos discípulos. Jesús estaba labrando la tierra de donde Él salió. Y Jesús comenzó a labrar el corazón de esos discípulos, así como Adán. ¿O acaso Jesús no fue enviado para representar a Adán? Él era el nuevo Adán. Esos discípulos pasaron por un proceso. Cuando usted ve la palabra habla de lo que pasaba entre ellos. Cuando usted ve el contexto de eso que yo leí, que no quiero entrar porque nos vamos a entender mucho ya, pero estoy sintetizándolo para dejarle algo al corazón.
esa palabra, esa autoridad que Dios le dio, que Jesús le dio a ellos, ese poder y autoridad, yo dije el proceso, cuando yo estaba allá sentado, Dios me dijo el proceso de mi autoridad y poder, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo yo este sancocho aquí? Uno viene con tantas cosas que... Y usted ve en el proceso, cuando se hablaba de la fe, había un derramamiento de poder de alguna manera. Porque en cierta ocasión, ahí mismo en ese contexto, Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Cuando Jesús lo envía a ellos a pasar al otro lado, en el contexto, ¿no? Que la barca comenzó a hundirse y ellos comenzaron a desesperarse, tuvieron miedo. Y despertaron a Jesús. Jesús hizo bonanza con su poder, con su autoridad. Ellos asustados ahí, ¿quién es este hombre? Pero Jesús les dijo, ¿y dónde está vuestra fe? ¿Qué pasó? Les reclamó. Porque si ustedes siguen mirando hacia atrás los versículos, ellos habían visto muchos milagros de Jesús. Y eso es lo que nosotros sabemos aquí. ¿Cuántos milagros hizo Jesús que nosotros no sabemos, no están registrados? Cuando Jesús le vino a hablar a ellos de autoridad y de poder, ya era porque tenían que creerlo. El poder y la autoridad se manifiesta si usted cree. Si usted no cree, no va a vivir en poder y autoridad. Véalo en la palabra. Hay que creer. O no, o la encorvada, la mujer encorvada, no creyó ella. Encorvadita, si le toco el manto, voy a ser sana. Dice que poder salió de él, virtud. Cuando hay fe, Dios nos quiere llevar ahí, a la iglesia, porque decimos mucha oración, mucho poder, mucha oración, mucho poder. Y a veces no creemos. Oramos mucho y no creemos. Y Dios me estaba hablando de este mensaje, lo estoy sintetizando porque quiero dejarle algo de lo que Dios me habló. Quiero dejar algo a este pueblo y a los que me escuchen. Dios quiere a su pueblo creyendo. El poder se manifiesta cuando usted y yo creemos. Cuando usted y yo creemos y estamos en la delicia, en la presencia, estamos ahí con nuestro Dios, andamos en santidad. Porque si no andamos en santidad tampoco puede manifestarse el poder y Dios sanar y hacer algo, pero ya no tiene más compromiso con usted. No hay compromiso. Dios quiere a su pueblo creyendo. El proceso de Dios en su pueblo es llevarlo a creer, a andar en fe. Es un proceso, mis amados. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé eso, que nos ayude. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entrar en ese proceso, a caminar, a creerle a Él. Porque oramos mucho y no le creemos. Y yo estoy hablando porque yo estuve en la presencia de Dios. Por eso que estoy diciendo esto ahora. No me lo estoy inventando. Yo estuve en la presencia. Y estoy hablando lo que en la presencia. El pueblo, Dios quiere que su pueblo crea. Pues el pueblo quiere andar en poder y en poder y en poder. Y no le agrada a Dios. ¿O acaso Pedro, el apóstol Pedro, no dice que la fe es más preciosa que el oro afinado en fuego? ¿Por qué usted cree que la fe es más preciosa? Porque agrada a Dios. Porque cuando usted cree a Dios, Dios se alegra, le agrada a Dios. Dios comienza, y comienza Dios contento. Estoy agradado, estoy complacido. Tú me crees. Estoy complacido, me estás creyendo, estás caminando por donde yo te digo. Lo que yo te digo tú lo estás haciendo, me estás obedeciendo. Estás caminando como yo quiero que tú camines. Sí, estás cojeando, pero yo, tranquilo, que lo cojo yo te lo... Hay que creerle.
Y cuando digo hay que creerle, no es con tus propias fuerzas, es con Él, con la fuerza de nuestro Dios. Dios no nos va a pedir nada que no nos dé la capacidad. El poder y la autoridad de Dios, ese dunamis, viene con la capacidad. Es un poder inherente y viene con la capacidad de actuar. ¿Me están escuchando? Ese poder que Dios nos está a nuestra disposición. Wow. Ese poder que está a nuestra disposición viene con la capacidad de ayudarte a ti a ser efectivo. A ti y a mí nos ayuda el poder de nuestro Dios a ser efectivos. La fe viene con una capacidad de conectarnos con Dios. Dios no nos dejó solos. Todo lo que Dios nos ha dado es para ayudarnos a lograr andar en su voluntad y en su propósito. Dios nos quiere concentraditos en Él, creyendo. No es mucha oración y mucho, no. Ahora hay que orar. Porque lo que hace la oración es que me alinea. La oración me alinea. Usted ve los planetas, el eclipse que hubo, que se alineó solar, ¿verdad? Así la oración me alinea con mi Dios. Oro a mi Dios, hablo a mi Dios. Y a veces estoy callado, no digo nada, estoy en su presencia, ahí escuchando su voz en el silencio, porque Él puede hablar en el silencio. Pero estoy alineadito con Dios. Así nos quiere Dios a su pueblo, a sus ministros, creyendo a nuestro Dios. Tiempo con Él. En la palabra, los adoradores, los ministros, su pueblo, nosotros. Él nos ama y nos da la capacidad. Nos da la capacidad para seguir adelante. Yo espero en este síntesis pequeñito ahí, porque en realidad no llegué al que haya dejado algo en vuestros corazones. Yo espero en Dios que sí. Que mediten mucho en esta palabra. Porque esta palabra me vino con mucho quebrantamiento. Yo decía, Dios mío, que estoy muy quebrantado desde allá. Señor, ¿y qué será? Hasta que él me llamó, Pastor Rafi me llamó, y yo orando, Señor, ¿y qué es lo que pasa en mi cuerpo? Y aquí y allí, mucho quebrantamiento. Así de sencilla esta palabra, ¿sabe? Sin muchos rayos ni centellas, pero medite la profundidad de lo que le estoy hablando. Medite, mis amados. Y voy a orar. Voy a terminar aquí. No entré al mensaje como quería, pero bueno, oramos. Padre, Señor, he expuesto tu poderosa palabra, Señor. Señor, y te doy las gracias por tu misericordia. Sí, mi Dios, tu misericordia nos sostiene. Señor, somos tu pueblo, Señor, y lo único que tenemos y queremos es a ti, Dios mío. Queremos estar en la delicia de tu presencia. Señor, si es tu voluntad que estemos en el desierto, pues queremos estar ahí, Dios mío, porque el desierto sería una delicia con tu presencia. Señor, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a no caer. Ayúdanos a vivir la vida del Espíritu. Ayúdanos a amarte, Señor. Padre, ayúdanos a no dar nuestro amor a nadie más. Padre eterno, queremos darte nuestro amor a ti solamente. Tú nos amaste primero.
Padre eterno, estábamos lejos en delitos y pecados, pero ahora somos limpios por la sangre del pacto eterno. Oh, somos sacerdocio santo. Señor, oh Dios, antes estábamos en tinieblas, ahora la luz es sobre nosotros. Y más que eso, somos luz. Somos la sal que preserva esta tierra. Somos la luz de este mundo. ¿Cómo no amarte y creerte, Señor? Señor, oh Dios, el pueblo que anduvo en tinieblas, luz le resplandeció. Oh, agradecemos tus bondades y tus misericordias. Son nuevas cada mañana. Señor, valoramos por siempre tu persona. Te valoramos, Señor, porque ya la palabra bueno no te define. Como decía mi hermano el pastor Carlos al principio. Señor, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por este momento. Gracias por este pueblo, por tu siervo, Pastor Rafi, por todos los pastores aquí. Que el pueblo que tú has levantado, Señor, esta generación tuya hermosa, que nunca falte la presencia ni la guianza tuya en medio de este pueblo. Que siempre haya adoradores tuyos de tu corazón. Señor, y que tú te les reveles más y más a tus siervos. Señor, y que se cumpla el propósito tuyo, el propósito eterno. Sí, mi Dios, tu propósito. Padre, el propósito que tú tienes con este pueblo, con tu siervo, porque tú lo llamaste con un propósito muy elevado. Señor, muy elevado. Señor, así que guárdalo, Dios mío, guarda a tu siervo y a su esposa Lucrecia y a su generación. Señor, y a sus hijos espirituales. Señor, y a todo este pueblo que tú has puesto a su lado. Señor, oh Dios Padre, prospera tu palabra en medio de este pueblo. Señor, que la palabra que tú has dado a este pueblo nunca, como dice el profeta, salga vacía. Señor, tu palabra que dé el fruto y riegue toda la tierra y da semilla al que siembra. Que así sea tu palabra sobre tu siervo. Sí, mi Dios Padre. Señor, que tú sigas llevando la palabra por los medios que tú has abierto esta casa. Oh Dios Padre. Y que tú te glorifiques y que se añada honra a tu trono y gloria a tu majestad. Señor, oh Dios Padre. Que este pueblo viva para ti. Señor, que viva para ti solamente. En el nombre de Jesús. Señor, oh Padre. Te oro creyendo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Shalom. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.